¿Alguien sí? Ahí sí, eso. Sí, sí está. Ok, perfecto. Solo porque entendemos que hay varios de ustedes que podrían no estar. Hay 82 personas conectadas, lo que les agradecemos, pero hay tantos otros que están necesitados también de esta reflexión y que puedan volver a ver, a estar cuando somos parte de esta comunidad. ¿Sí? Entonces quiero partir por estos contextos y después derechamente ahondar en las experiencias que creo yo que son parte de nuestra tarea, de nuestra función social. Eh, Tomé esta foto de internet a propósito del volcán Chaitén. Tuve la posibilidad de trabajar con las comunidades que estaban involucradas allá hace ya muchos años atrás. Y efectivamente, cuando uno está en medio de una erupción, como es este el caso, en medio de la tormenta o en medio de la crisis, la verdad es que preguntarse cómo uno logra manejar efectivamente el estrés, cómo uno puede reparar, cómo uno puede hacer los procesos de duelo que necesitamos hacer, la verdad es que es imposible. Las cosas ocurren más rápido y de manera más impredecible de lo que estamos preparados para hacer. Entonces, lo primero que quiero traer aquí a la memoria es que en contextos como esta naturaleza, como nos enseñó Viktor Frankl, lo primero que tenemos que hacer es sobrevivir. La primera tarea para buscar sentido en el sinsentido, en la crisis, en medio de la tormenta, ¿cierto?, es sobrevivir. Viktor Frankl, que vivió la experiencia de un campo de concentración y escribió un pequeño libro que ha sido muy importante, El hombre en busca del sentido, que tiene un acápite inicial que se llama Un psicólogo en un campo de concentración, que es su propia experiencia, reflexiona en ese texto que no se puede tener sentido si es que uno primero no sobrevive. Y esto me parece que es de extraordinaria importancia para nuestras comunidades. La primera tarea que tenemos, la primera obligación que tenemos, ¿cierto?, es sobrevivir. Y en la supervivencia, ¿cierto?, poder hacer las reflexiones que sean pertinentes, que sean necesarias, que nos hagan posible cumplir con nuestra tarea, con nuestra misión. Desde ciertas perspectivas, ¿sí? La escuela, entendida como comunidad de aprendizaje, esto es como una comunidad orientada por la misión de enseñar y por el deseo de que sus estudiantes aprendan, puede ser tal solamente desde mi perspectiva, que comparto, ¿cierto?, la opinión de esta autora, de Rosa María Torres, debe ser necesariamente una comunidad organizada que se construye y se involucra en torno a un proyecto educativo y cultural propio. Esto lo saben bien ustedes que están en cada una de sus comunidades escolares, más allá de las diferencias, más allá de las similitudes que tiene la escuela como sistema, sus propias comunidades, ¿cierto? Cada curso en particular que les toca cada año, cada grupo de papás apoderados, ¿cierto? Apoderadas, cada grupo de niños y niñas, ¿cierto?, que ustedes tienen que atender son únicos. Y por tanto, a pesar de que haya un currículum, ustedes saben perfectamente que eso se tiene que adecuar cada vez, porque cada vez se exige finalmente que el proyecto, que el programa educativo, ¿cierto?, se apropie, se adecue a la realidad particular, ¿cierto?, de ese grupo. La clave en perspectiva, ¿cierto?, de esta autora es que finalmente la, una escuela entendida como comunidad de aprendizaje tiene la responsabilidad de educarse primero a sí misma como comunidad. Educar a quienes, ¿ciertos?, constituyen nuestra primera preocupación central, los usuarios, los beneficiarios, nuestros estudiantes, niños, jóvenes o adultos que están y que participan, ¿cierto?, de la escuela. La clave, ¿sí?, de educarse a sí mismo, educar, ¿cierto?, a nuestros destinatarios, tiene que ver con el esfuerzo interno que podemos hacer y que debemos hacer, que se articula sobre la solidaridad, sobre el compromiso, sobre la cooperación, de tal manera de que podamos, a partir de nuestras fortalezas, ¿cierto?,
abordar las carencias, las dificultades que tenemos. Este punto es central. Si nosotros partimos solo de lo que nos falta, difícilmente podríamos estar haciendo el trabajo, el tremendo desafío que tenemos. La única manera de enfrentar la crisis es a partir de la fortaleza. Y esto tiene que ver fundamentalmente con otra idea que es como mi punto de partida. Asegurar una educación para todos de calidad, de manera permanente, ¿cierto? Se puede hacer solamente si es que esta tarea la asumimos entre todos, si es que entendemos que no es solo la dirección, no son solo los profesores, no son solo los estudiantes o los apoderados, aquellos que finalmente, ¿cierto?, ponen sus esfuerzos cotidianos. Tenemos que ser capaces de sincronizar, de ponernos de acuerdo para que todos los recursos y todos los esfuerzos de la propia comunidad sean capaces de ponerse al servicio, ¿cierto?, de nuestra tarea. Por cierto, que otros niveles también tienen su tremenda responsabilidad. No estoy diciendo lo contrario, pero la única manera de entender que podemos lograr tener objetivos específicos en este contexto es con todos. No podemos hacerlo solo por más y mejores que nos creamos, ¿sí? Entonces, la pregunta o el foco con el cual yo quiero partir esta reflexión tiene que ver con esta idea. Bueno, si efectivamente podemos ser comunidad de aprendizaje cuando finalmente hacemos que la educación sea una necesidad y una tarea de todos y de todas, cuando seamos capaces de desarrollar y sincronizar los recursos y los esfuerzos de toda la comunidad, la pregunta que yo me hago, ¿cierto? Está bien, entendemos esto, conceptualmente es claro, pero bueno, ¿y ahora qué? ¿Cómo se traduce esto? ¿Cómo lo podemos hacer cuando estamos en circunstancias extraordinariamente críticas? ¿Cómo lo podemos hacer cuando se nos cae el cielo? ¿Cómo lo podemos hacer cuando perdemos a la gente que más queremos? ¿Cómo podemos hacerlo para, de alguna manera, salir de este encierro que de alguna manera sentimos adentro y que hemos vivido tanto tiempo, aquellos que hemos estado en cuarentena? ¿Cómo podemos hacer para no perdernos, para retomar, ¿cierto?, el rumbo y hacer que seamos más y mejores como comunidad? Uh, un concepto que se ha usado muchísimo en este pasado reciente es lo que se ha llamado, por su acrónimo, el mundo VUCA, ¿sí? VUCA viene de volátil, incierto, es por el acrónimo en inglés, ¿cierto? En la palabra uncertain, complejo y ambiguo. Vivimos este mundo de esta manera. Es volátil porque ninguno de nosotros, ¿cierto?, es capaz de estar preparado para los cambios radicales, tremendos que hemos tenido, ¿sí? Ninguno de nosotros, ¿cierto?, hemos estado siendo capaces de tener certezas. Y esto es clave. La complejidad que se nos ha presentado es brutal. ¿Y para qué les cuento la ambigüedad? Cuando no logramos tener relaciones claves, ¿no? Valentina escribe ahí en el chat, sí, reestructurar una rutina con espacios de calma significativas para la persona es una tarea, por cierto, estoy completamente de acuerdo. Esta es una manera de enfrentar. Pero voy a decirlo así, Valentina, esto tiene que ver con el espacio de interacción, con la vivencia personal, pero cuando está la escuela, cuando está la comuna, cuando está el país, cuando está el mundo viviendo un clima volátil, incierto, complejo y ambiguo, ¿qué hacer? ¿Por dónde partir? Uh, un autor que está trabajando sobre las ideas de cómo cambiar la manera en cómo vivimos, de alguna manera, toma este mismo acrónimo y lo convierte y dice, mire, para salir de esta realidad, lo primero que necesitamos, ¿cierto?, es frente a la volatilidad, visión.
Fíjense. O sea, frente a lo que cambia permanentemente, necesitamos tener objetivo, necesitamos ser capaces de ver a largo plazo y trabajar por esa dirección, sostener el rumbo. La tormenta está, no la negamos, sin embargo podemos ir hacia adelante. Frente a lo incierto, ¿sí? Necesitamos comprensión, necesitamos nuestra capacidad de detenernos, ¿sí? Como dice Valentina, con calma, de una manera significativa para poder analizar lo que está en juego. Ante la complejidad, ¿sí? Claridad. Y la claridad supone tomar decisiones basadas en evidencia, hacer sentido al caos. Cuestión nada fácil, pero este es una clave importantísima. Y finalmente, frente a la ambigüedad, agilidad. Fíjense, involucrar a todos, mantener la comunicación abierta y ser capaz de tomar decisiones. Esto es clave, ¿sí? ¿Por qué? Porque finalmente la crisis, lo que nos ha estado produciendo, lo que ha estado teniendo, en lo que se ha estado traduciendo es en un conjunto de experiencias que han ido mucho más allá de lo que nosotros podemos pensar, imaginar, siquiera, ¿cierto?, habernos preparado. Y lo claro es que hemos vivido, ¿cierto?, pérdidas significativas, no solo como personas, también como comunidades, ¿sí? Y esto es clave. Y tenemos necesidad, ¿cierto?, de reparar para poder finalmente salir eh, creciendo, salir desarrollando, ¿no? Aún en medio de esta vivencia. Esa es nuestra tarea y quiero profundizar en estos tres conceptos. El duelo. Las pérdidas que hemos tenido, ¿sí? Son pérdidas significativas, importantes, que no dicen relación solo con el fallecimiento de una persona que conocíamos o que estaba íntimamente relacionada a nosotros. Dice relación también, como lo han visto los estudios, con lo que hemos perdido. Han sido 4 meses hasta ahora que se nos han ido como el agua entre las manos, ¿sí? Hemos podido recoger un poco, pero han pasado de una manera que nos han dejado sin poder pensar demasiado. Elizabeth Kubler-Ross, una gran psiquiatra que ha trabajado el proceso del duelo, ha sido capaz de describir esta curva. Y esto es clave. Ella dice, el duelo no puede resolverse de inmediato. Supone tiempo, ¿no? Las heridas tardan en sanarse. Y como tardan en sanarse, entonces tenemos que estar abiertos a gestionar el tiempo. Pero también a reconocer que nos impacta en la energía, que nos ha hecho agotar, ¿sí? Como dice Erika, ¿sí? En el chat, ¿sí? Efectivamente hemos tenido que asumir muchísimas cosas que no podemos controlar. Y como todo esto, ¿cierto? Nos ha hecho estar en un estado de alerta permanente, nuestro nivel de energía ya estaba afectado. Con la conciencia o con habernos dado cuenta o con la experiencia de la pérdida, esa energía, ¿cierto?, se ha vuelto muy difícil de sostener, porque estamos y hemos estado probablemente con algunos síntomas que en otras condiciones podríamos describir de depresivo, ¿cierto?, de patología, y no significa que no las haya, sino significa que hoy día todos hemos estado así. Indistintamente de este ciclo descrito por esta autora, la clave, la clave del afrontar el duelo supone entender que lo que hemos vivido, lo que estamos viviendo, ¿cierto? Esta incomodidad que sentimos finalmente es dolor. Y no podemos dejar de entender aquello. El dolor que hemos sentido, en algunos
expresado, ¿cierto?, de una manera, ¿cierto?, abrupta, violenta, expresiva, expansiva, ¿cierto?, en la angustia o en ataques de llanto que hemos tenido, o a veces en desesperación porque no podemos hacer nada. En otros se ha manifestado como una melancolía, como un profundo pesar de que las cosas están mal, o algunos otros con temor, con miedo a que las cosas no sabemos cómo resolverlo. Hemos perdido la confianza, la seguridad, las ganas de creer. Y por cierto, como dice Marisol, la desconfianza y la pérdida de libertad, ¿cierto? Nos ha hecho estar así. Algunas pistas para ver cómo enfrentamos el dolor, ¿sí? Primero, tenemos que entender que hemos tenido pérdidas. Y cuando uno ha tenido pérdidas, tiene que ser capaz de reconocer, de comprender las pérdidas que ha tenido. Esto no es automático, no tenemos una iluminación de repente, tenemos que ser capaz de observar, de reflexionar, de conversar con otro, para que de alguna manera en esa conversación seamos capaces de tomar conciencia de aquello que hemos perdido. Hemos perdido la normalidad, hemos perdido la salud, algunos de nosotros, hemos perdido ciertas personas, hemos perdido la conexión entre nosotros. Bueno, es clave, paso uno, comprender lo que nos está pasando, hacerle espacio al dolor. Y esto quiero reforzarlo, amigarse del dolor. Sobre todo aquellas personas que hemos perdido a las personas que más queremos, tengo que decirles que no podemos hacernos los lesos. Tenemos que darle un espacio al dolor. Validar eso, Valentina, validar el propio dolor y también validar el dolor de otros, como tú lo dices. Esto es clave. Validar el dolor significa hacerle un espacio, no corrernos. Discúlpenme, y aquí tal vez como el carácter nacional, el carácter del chileno, es que nos cuesta muchísimo hablar de lo que nos asusta, de lo que nos duele, de lo a lo que le tenemos miedo. Tenemos pánico. Cuando un amigo, una amiga, la pareja, un hijo, una hija, tienen una experiencia dolorosa, tratamos de sacarlos luego, ¿sí? Los amigos nos dicen, ya, olvida, ya va a pasar, vamos a tomarnos algo, vamos a una fiesta, queremos, ¿sí? Hagamos algo distinto, no hablemos como si no hablar nos pudiera quitar la pena. Darle un espacio al dolor es clave. Darle un espacio a la expresión, ¿cierto?, de ese dolor, a la expresión de los afectos es clave. Y finalmente, ¿cierto?, ser capaz de adelantarnos a las cosas, ¿cierto?, que pueden pasar, si bien nos prepara, ¿sí?, también es cierto que nos genera más ansiedad. Y eso, cuidado, porque nos puede llevar a cierto inmovilismo. Entonces, démosle espacio al dolor. Y al darle el espacio al dolor, busquemos comprenderlo. Comprender no significa aceptarlo. Comprender, la aceptación es la última fase de cualquier proceso de duelo. Pero incluso aquellos que han aceptado, ¿cierto?, las situaciones de pérdida, incluso así no logran encajar las cosas, sino hasta que le encuentran un sentido. Y este es un punto clave, ¿sí? El sentido del dolor, que es un sentido para cada cual. Viktor Frankl, volvemos a él, así como decía que en contextos de crisis, de esta crisis, en contextos de encierro, de pérdida de la libertad, del campo de concentración, en ese contexto la primera tarea era sobrevivir. Pero la segunda era siempre hacer algo por otros. Y eso significa salir del propio dolor para poder hacer esto que muestra este segundo tremendo concepto, la reparación. La reparación es un concepto complejo, difícil de entender. Eh, Vamos a ver que las definiciones técnicas que hacen, ¿cierto?, son difíciles, pero cuando hemos perdido,
a alguien o a algo, aparece la culpa. Y la culpa no es buena amiga de la elaboración, de la capacidad de comprender lo que nos ha pasado, porque la culpa nos encierra en un sentimiento propio, en el ego, y la clave aquí está en ir hacia otros. Los, eh, los japoneses, fíjense, tienen una práctica que está preciosa, que le llaman kintsugi, o algo así, no sé si se pronunciará tal cual. Pero esta técnica, que es una técnica ancestral, consiste fundamentalmente en reparar piezas de cerámica que se han roto, pero que se reparan con un barniz especial hecho de oro, plata o platino. O sea, de los materiales más nobles que hay en la tierra, ¿no? El resultado de esto son estas piezas que son fotografías reales que hablan de un objeto, de una pieza, de un florero, de una fuente, de un plato, que ha sido restaurado, pero que sostiene, que mantiene visiblemente las cicatrices de que, aquello que se ha roto, de aquello, ¿cierto?, que nos ha producido como este corte vital en el proyecto, ¿sí?, que teníamos. Lo paradojal es que al hacer esto, ¿sí?, esta técnica, esta cultura japonesa ancestral, lo que hace es que finalmente transforma el objeto roto, el objeto dañado, en algo más precioso, más valioso, más bello, que además es exhibido con orgullo. Yo creo que tenemos que aprender de esto. La reparación, el acto de reparar, el que si nos hemos quedado con algo pendiente en aquella pérdida o con aquel duelo que no hemos logrado hacer, si nos hemos quedado con algo que todavía, ¿cierto?, nos hace sentir culpable, entonces puedes trabajar con tu propio dolor, con ese objeto, con esa persona, con esa situación interna, repárala, aunque ese otro ya no esté. Pero acuérdate que sigue estando ese otro en tu interior. Y el diálogo con ese otro o esa otra persona se sostiene y se puede hacer parte de lo que uno es más profundamente. Una psicoanalista, ¿sí?, de esas personas que piensan en difícil, digo yo, eh, formuló el concepto de reparación como un mecanismo psicológico. Y ella lo define así como está en la lámina, ¿no? Este es un mecanismo a través del cual las personas reparamos los efectos de aquellos impulsos destructivos. ¿Cómo uno puede decir? ¿Cómo que yo tengo un impulso destructivo? En el desarrollo del yo, ¿sí?, desde esta perspectiva teórica, los impulsos, ¿cierto?, de amor y de odio están mezclados. Y esto que hace que estén mezclados, hace que para lograr un buen desarrollo psicológico debamos integrar. Esto es como cuando nos damos cuenta que las personas que queremos no son ni completamente buenas ni completamente malas. Todos ustedes pueden haber tenido la experiencia alguna vez de enamorarse de alguien, ¿no? El enamoramiento es esta extraordinaria capacidad de deslumbrarnos maravillosamente con el otro, con la otra. Sin embargo, el enamoramiento dura poco. El verdadero amor nace cuando yo soy capaz de aceptar al otro, a la otra, en su totalidad. Eso es, integro, ¿sí? La reparación en contextos de crisis, ¿cierto?, supone que nosotros seamos capaces de hacernos cargo de la ansiedad, de la angustia. Eh, como dice Margarita, digamos, ¿no? De buscar, de encontrar a alguien que valide el dolor, ¿sí? Porque el dolor dura y dura mucho, no pasa. Y discúlpenme, hay dolores que no van a pasar nunca. Pasan a ser parte de lo que uno es, ¿sí? Pasan a ser la cicatriz a través de la cual, si está integrada, ¿cierto?, puede ser que se trasluzca
la luz sobre aquello. Parece que había alguien que levantaba la mano, no sé, Hugo, estamos haciendo las preguntas ahora, tal vez, Al final de la presentación abrimos el espacio, ¿no es cierto?, para por ok, también incorporar al panel a las preguntas en vivo, ¿ya? ok. Entonces, quien levantó la mano, si puede poner la pregunta ahí en el chat o las preguntas, sería genial para que partamos por eso, ¿sí? Valentina dice que hay que focalizar los recursos para no sentir el dolor de forma permanente. Sí, pero también es cierto que hay que aceptar el dolor. ¿Sí? Tenemos una tendencia a pensar que la vida no tiene espacio para el dolor. ¿Sí? Hay cierta, incluso esto ha sido responsabilidad de cierta manera de entender mal lo que se ha llamado la psicología positiva, de entender que la felicidad no es parte, o sea, no implica tener dolor, pérdida, duelo. La felicidad supone hacerse parte, darle un espacio, ¿sí? Sentirlo como válido, porque si duele de manera permanente, si esto no se ha logrado reparar, es porque todavía no has encontrado un sentido. Y este es el desafío que tenemos, ¿sí? Por cierto que uno puede canalizar esto, puede transformarlo. Un muy amigo mío que perdió a su guaguita muy pequeña de muerte súbita, logró, me decía alguna vez que solo en el momento en que fue capaz de transformar esta experiencia, de resignificar esta experiencia, no aceptarla porque nunca la he aceptado, pero de resignificarla, de reorientar el esfuerzo para esto, solo ahí tuvo algo de paz. Y eso es clave. Ahora, ¿qué o cómo entender, digamos, ¿no? ¿Qué tiene que ver con la escuela, con nosotros, esto que nos ha pasado? Y aquí me sirve el concepto de resiliencia. En estas crisis, en esta tremenda experiencia que hemos vivido, hemos tenido dolores profundos, quiebres tremendos, hemos perdido la normalidad y eso nos ha hecho una comunidad difícil de sostener. Yo digo una comunidad errante. Hemos andado como caminando, a veces sin mucho destino. Desde hace muchos años, ustedes conocen, ¿cierto?, el concepto de resiliencia, que si bien viene en el origen de esta propiedad de ciertos metales de volver a su forma una vez que han sido sometidos a una presión, como por ejemplo lo hace un resorte, en estricto rigor aplicado a las personas, ¿cierto?, tiene una dimensión mucho más interesante, ¿sí? Stefan Van Istendal, un psiquiatra suizo que ha trabajado muchísimo sobre esto, ha dicho, bueno, mire, la verdadera resiliencia supone no solo resistir a la adversidad, no solo oponerse a la adversidad, sino que incluso crecer y desarrollarse en medio de ella. Claro que para hacerlo, dice él, necesitamos reconocer que tenemos algunas cosas en las que hay que trabajar. Y usa esta metáfora que para mí me parece particularmente significativa, ¿sí? Él habla de la casita de la resiliencia. Y fíjense, en la casita de la resiliencia pone en los cimientos la red de contactos informales, la familia, los amigos, los vecinos, aquellas redes, aquellas comunidades, ¿sí? Y yo pongo aquí a la escuela, aquellas comunidades que nos permiten, ¿cierto?, transmitirle al otro plena aceptación, no de su comportamiento, sino de su persona. Ninguno de ustedes, ninguna de ustedes podría estar trabajando en educación si no tiene una profunda convicción de que indistintamente de las condiciones que han vivido, ¿cierto?, en las que han nacido o que les ha tocado, ¿cierto?, vivir a sus estudiantes, a las familias con las que ustedes se contactan, ninguno de ustedes podría trabajar en educación si no cree finalmente que las circunstancias son eso, son circunstancias, y que la aceptación de la persona es el punto de partida del proceso de desarrollo y crecimiento. Por cierto que en el primer piso, dice él, están las necesidades básicas, esa es la puerta de entrada, pero en el primer piso es donde se ubica la lógica del sentido, descubrir el sentido, descubrir la coherencia.
Allí es donde podemos trabajar en la reparación, en la capacidad de volver, ¿cierto?, a ponernos de pie, aún, aún reconociendo que hemos sufrido, ¿sí? En el segundo piso, lo que ustedes saben hacer mejor que lo que yo podría decirles, trabajar en la autoestima y valores de sus estudiantes, de las familias de estos, de ustedes mismos, la capacidad de desarrollar al máximo sus aptitudes y competencias. Y varios de ustedes, ¿cierto? Esa tremenda e infinita capacidad de creativa, ¿cierto? Esa capacidad incluso de reír cuando las cosas marchan mal. La casita de la resiliencia. ¿Qué es lo que tiene que ver entonces, para terminar y poder dar paso a la conversación? ¿Qué tiene que ver esto con lo que estamos viviendo? ¿O qué hacemos? ¿Ahora qué? Digamos, ¿no? Dice esta foto, ¿no? Eh, bueno, esencialmente dos ideas puntuales como específicas, ¿sí? Eh, esta foto que trae esta cultura, la cultura del Ubuntu, esta cultura de los pueblos de los pueblos originarios, ¿no? Presente clarísimamente, ¿cierto?, hoy día en África, pero también aquí en Chile. Pregunten, indaguen. No he logrado encontrar el concepto acá, ¿sí? Las comunidades con las que he tenido relación no han logrado transmitirme el concepto. En África le llaman Ubuntu. Y el Ubuntu es reconocer el hecho de que yo soy porque somos, porque todos nosotros somos. Por tanto, si nosotros no podemos ser como comunidad educativa, yo tampoco puedo ser, ¿sí? Esto es clave. Nuestras comunidades ancestrales, y ustedes que saben que viven en una comuna, digamos, ¿no?, donde la riqueza intercultural es tan fuerte, nos han enseñado que efectivamente la capacidad de darle un espacio a los ritos son tal vez la primera puerta, ¿sí?, para poder recuperar o para poder construir la comunidad escolar que somos. Fíjense que la escuela, no sé si ustedes se han dado cuenta, el año escolar, la vida escolar, ¿cierto?, está llena de ritos, permanentemente. El inicio del año, las fiestas, el 18 de septiembre, las evaluaciones, los términos de semestre, el paso de un curso a otro, lleno, lleno, lleno de rituales. Y son esos ritos, ¿sí?, los que generan la capacidad de reparar lo que hemos perdido. Son esos ritos los que nos permiten, como dice Antonia, ¿cierto?, generar condición, aceptar la interdependencia de todos nosotros. Son esos ritos los que nos permiten volver a darle sentido a lo que somos como comunidad. Solos no podemos salir de esta. Discúlpenme. Solo salimos de esto en la medida que seamos capaces de volver a recuperar lo que somos y como dicen, ¿cierto? Como dice el pueblo mapuche, eh, antes de despedirnos, ¿cierto? Tenemos que pensar qué vamos a decir específicamente. Voy a decir me voy, me iré, voy a decir me estaré yendo, ¿sí? O como yo prefiero decir hoy día, me volveré a mi casa. Estando aquí con ustedes, de alguna manera, me conecto con una cantidad significativa de recuerdos, de encuentros que hemos tenido a lo largo del tiempo, y tengo que decir que es tiempo de volver a casa, ¿sí? Cuando volvamos a las escuelas, acuérdense de esto, tenemos que crear, recrear la comunidad escolar, ¿sí? Y al momento de despedirnos derechamente, ¿sí?, yo prefiero quedarme con nos estaremos viendo todos, porque estemos o no estemos, permanezcamos o no, la clave es que sigamos sintiéndonos que yo puedo ser solo en la medida en que somos todos. Este es el desafío. Esta es la invitación y por tanto esta es
la reflexión que quería compartir con ustedes en un momento donde estamos de alguna manera retomando el camino en lo que significa, ¿cierto?, un segundo semestre que aunque sea volátil, incierto, complejo y ambiguo, sabemos que podemos ponerle hoy día visión, entendimiento, claridad y agilidad para poder saber. Espero que en esto les vaya bien a ustedes y nos vaya bien a todos nosotros. Pongo de nuevo, voy a poner de nuevo la página del saludo. Está bonito, ¿eh? ¿Esa o las otras? Ahí sí. Sí, pues esta Jorge. es la despedida final, ¿sí? Nos estaremos viendo todos, ¿sí? Eh, Buenísimo, Jorge. sí, Eh, Oye, gracias. Es muy interesante sobre todo lo que tú estás señalando al terminar de esta forma ritual de señalar, digamos, o sea, más allá de la importancia del rito, que también es otro tema que me parece muy interesante, pero del despedirnos y señalar lo que eso implica. ¿Ah? Conversamos en algún otro, en otra instancia con algún profesor en otro contexto sobre esta lógica justamente trunca que se produce cuando se alcanzan a tener 1 o 2 semanas de clase, en que se habían hecho ritos de inicio, inicios de año escolar, ¿ah? A los que sos más antiguos, ¿te acuerdas, Jorge? La formación del día lunes, el himno nacional y tantas otras cosas, etcétera. era en otra época, sí. Claro, bueno, pero incluso anteriores a aquella que estás pensando, sin duda. ¿Ah? Pero los rituales de inicio, efectivamente, una cosa es tener un año distinto, periodos excepcionales, pero otra cosa justamente tiene que ver, y ahí me engancho con la idea de pérdida que tú señalas, al dejar trunco esos procesos. ¿Ah? Porque ¿en qué estamos? ¿Vamos a volver a clases o no vamos a volver a clases? Bueno, si volvemos a clases, ¿vamos a retomar los mismos ritos? ¿O cómo cerramos el año? ¿O va a quedar en pausa? Pero si nos volvemos, ¿no se cierra el año? ¿Cómo constituimos, por ejemplo, entonces, y ahí tiene que ver con la lógica de la pérdida, la aceptación y de la reconstrucción? Bueno, ¿qué va a ser esto? Este es un año menos. Esto va a ser como los edificios, que hay algunos por ahí que no tienen el piso 13. Vamos a ahorrar el 2020 del calendario. Eh, ahí me pregunto, y lo hemos conversado nosotros también en el contexto universitario, por ejemplo, sobre todo con aquellos que no tienen experiencias previas de inicio y término, que son los alumnos de los primeros años. ¿Ya? Pero ¿qué pasa con los profesores que se integraron este año a comunidades educativas? ¿Qué pasa con los alumnos que ingresaron, ¿no es cierto?, traslados de otro colegio ciudad y justo están entrando a un colegio, por ejemplo, acá de Reduca, en Peñalolén? ¿Cómo podemos facilitar esa reconstrucción en otros cuando, nuevamente, aunque parezca perogrullo y lo repetimos siempre en estas conversaciones, no estamos presencialmente cerca? Lo hace más desafiante. Bueno, justo de eso se trata, digamos, ¿no? Se trata de comprender, de tomar la realidad. Fíjate que Elena dice en el chat que me parece tan bonito, ¿no? Sí, es importante recrear la escuela, efectivamente. No podemos volver y seguir entendiendo que la escuela es lo mismo que era. Nos ha costado muchísimo cambiar. Pero fíjense que esta es una oportunidad única. Ha pasado tanta agua bajo el puente, efectivamente, pero tenemos que ser capaz de movilizarnos de una manera distinta, ¿no? Erika también lo menciona, ¿no? Somos todos. También yo soy con mi comunidad escolar. Esto es brutal, esto es central, central, central. Esa es la manera en que nos vamos a acompañar. Eh, la única manera de entender las experiencias y aprendizajes que hemos tenido, ¿cierto? Es esta. Eh, de eso se trata. Hay una Sí, pregunta. tenemos una pregunta que está escrita por el chat y ahora sí, como apuntá Jorge hace un rato, por favor, como siempre, aquellos que sé que la mayoría de ustedes ha participado previamente en los seminarios, por favor levantar la mano y con todo gusto también los vamos a invitar a participar. Vamos a completar aquí o
la pregunta de Daniela, que es muy interesante, Sí, dice, sí. quisiera consultar, Daniela Núñez nos dice, quisiera consultar esta duda que tengo. Muchos dicen que es cierto que no es bueno reprimir las emociones, pero también es muy difícil convivir con pena, miedo o rabia. ¿Cómo podemos expresar nuestras emociones de manera saludable? Mm, O Es una pregunta sea, que nos invita hacia una respuesta interesante. sí, Daniela, a ver, tienes toda la razón. Primero, yo no creo que haya una única manera. Eh, no hay una única manera de vivir, de expresar tampoco. Las maneras de expresar tienen que ver profundamente con las maneras personales, ¿sí? La historia de cada uno de nosotros, las experiencias de cada uno de nosotros nos han permitido aprender a que podemos mostrar algunas cosas con ciertas personas y a otras no. Esto también tiene que ver con autocuidado. Esto es autorregulación, ¿sí? Pero la clave es que efectivamente si nosotros no expresamos nada, nos quedamos adentro con esto tapado, ¿cierto? Eso nos puede dañar. El punto, como decía así, parte de la exposición, es que tenemos que entrar a comprender lo que está detrás de las emociones. Esto algunos psicólogos le dicen mentalizar, ponerle cabeza. Exactamente. Hay que ser capaz de hablar. La gente que ha trabajado con resiliencia en situaciones muy, muy, muy críticas, esto, hablemos hablemos de la pena, hablemos del miedo, hablemos de la rabia. Lo que no podemos hacer es actuar eso, porque si actuamos la pena, la rabia, podemos hacerlo en algún momento, pero fíjense que si lo hacemos permanentemente, como tú bien dices, eh, es bien difícil convivir, porque la sola expresión no basta. Este es el punto. Mm. La sola expresión no basta. El punto de partida es permitiéndote la expresión en tu manera, de una manera ecológica, de una manera que sea cómoda para ti y para tu entorno, ¿sí? Para que no dañe, digamos, no tu entorno. En esa medida, ¿cierto? También tienes espacio para poder comprender. El punto es que la mayoría de nosotros no le gusta, digamos, ¿no? Mm. No hace, no pone tiempo para pensar, eh, porque este es un tema clave, ¿sí? Eh, Y ahí, Jorge, fíjate también el rol, eh, sabemos, y aquí no se trata de ser autoindulgentes porque todos cumplimos roles docentes, tú y yo quizás menos, la mayoría acá de nuestros asistentes son docentes de aula que están con muchas más horas por muchos años ejerciendo este rol, pero efectivamente nosotros sabemos también que en los niveles más iniciales de formación, el sistema escolar, los alumnos de primera enseñanza básica, los alumnos que tenemos nosotros primer año de universidad, siempre hay un rol formativo y una de las cosas importantes que también nos damos cuenta es cómo muchas veces el rol docente a ayudar a esa mentalización, ¿ya? Empezar a colocarle nombre. Hay un gran aprendizaje y ahí no es simplemente por ocupar esta palabra que se ocupa en cualquier cosa, socioemocional. Efectivamente, en un contexto grupal, societario, con otros, entre otros, nuestros profesores cuando éramos pequeños muchas veces también nos enseñaron a colocarle nombre a las emociones y como tú bien señalabas, a aprender a canalizarlas y no simplemente actuarlas. ¿Ah? Eh, Así que ahí también, yo creo que también una de las quejas, muchas veces me hago la pregunta, bueno, es simplemente que los niños los tenemos en la casa y no podemos concentrarnos en el trabajo. Puede ser cierto, claro que sí, pero también tenemos los papás con niños más pequeños, ¿no es cierto?, que hacennos cargo de ese gran trabajo que nos ayudan nuestros profesores a la regulación emocional, a crecer en la expresión adecuada de las emociones. Ahí hay un tema de pérdida importante que hay que evaluar. o sea, de todas maneras, un par de cosas que han aparecido ahí en el chat. Parece que hay otra pregunta, pero quiero retomar un par de cosas. Efectivamente, como eh, como este no ha sido un año normal, Erika dice no somos los mismos y no volveremos a lo mismo, es cierto, ¿sí? Y yo creo que eso es sumamente central. Cuando volvamos, es cierto también que tenemos que valorar lo que tenemos. Nosotros no somos muy agradecidos con lo que tenemos. Y este es un ejercicio clave para poder ser compasivos con uno mismo y compasivos con los otros, ¿sí? Hermes dice que este es momento de sacar lo bueno, sumar.
¿sí? Construir comunidad. Yo creo que este es tiempo de comunidad, ¿sí? Y eso es clarísimo, ¿sí? Y si la cultura no nos da, no nos permite, ¿cierto?, salir de alguna manera, manifestar nuestras emociones, bueno, es que tenemos que aprender a hablar de ellas. El concepto de mentalización, como dice Valentina, sí, Felipe Le Canelier lo ha trabajado harto, y es mucho más antiguo, esto viene de las primeras personas, Bowley, que trabajó Mm, los temas del apego. así es. Si ustedes piensan quienes han tenido hijos o hijas, ustedes de alguna manera le enseñaron a hablar a sus hijos e hijas, ¿sí? La guaguita recién nacida lloraba, pero fueron ustedes, sobre todo, ¿cierto? Eh, Sobre todo en las madres, tengo que decir, porque los padres hemos figurado por su ausencia durante mucho tiempo, ¿no? Pero las madres eran capaces de decir rápido, no, es que tiene hambre, o es que está sucio, o es que le duele la guatita, o es que le ponían palabras al llanto y la guaguita lloraba igual, digamos, a un oído no entrenado, ¿cierto? No discriminaban ustedes, ¿sí? Los que estábamos fuera del sistema, pero el que estaba ahí permanentemente aprendió a discriminar y le puso palabras, y en la medida en que le puso palabras, le puso mente, y la mente, ¿sí?, lo que terminó pasando es que el niño aprendió a relacionarse, a hablar. Esto es lo clave, también hay que hacerlo así. Eh, la clave, sí, esto no se trata, como decía un amigo mío, solo de decir, seamos puro cariñositos, no enfrentemos los conflictos. No, sí, tenemos conflictos, hay problemas, tenemos que hablar de ellos. No obstante aquello, ¿cierto? Reconozcamos que, que estamos juntos, que estamos aquí. Eh, este es el punto, ¿sí? Esto es lo que hace la diferencia. Entonces, eh, yo creo que la clave, digamos, ¿no? Es aceptar. Fíjate que ahí un espectador anónimo dice, la pena, la falta de resiliencia me puede llevar a la muerte. La pena misma no, la falta de resiliencia tampoco. Hay muchísima gente que sin ser resiliente, ¿cierto? Eh, no ha logrado desarrollarse en medio de la adversidad y es de alguna manera víctima. Para ir ¿cierto?, a la experiencia de muerte tienen que haber otros procesos muchísimo más complejos, muy difíciles. Ahora, una pena no contenida, ¿sí?, una pena que se desborda y una pena que de alguna manera se vuelve contra uno mismo, eso, eso sí es complejo. Fíjate que eh, cuando uno ha tenido experiencias tan dolorosas, tan difíciles, cuando uno ha estado deprimido, algunos de nosotros, algunos de ustedes pueden haber tenido un diagnóstico de depresión y saben lo duro y difícil que es esto. Eso es parte de la vida, pero cuando eso se vuelve contra uno mismo como agresión, ahí es tiempo de pedir ayuda. Ahí es tiempo de ir a otros, ¿sí? Porque hay personas que no han pasado, que han pasado situaciones difíciles y logran tener resiliencia y otras no. Bueno, porque probablemente las personas que son capaces de ser resilientes tuvieron, en la casita de Van Istendal, ¿se acuerdan? Tuvieron a la base eh, una mejor condición, mejores relaciones. Hay un estudio clásico muy, muy importante hecho por un investigador que trabaja en sistemas de lo que se llama terapias de red, ¿sí?, de red social. Y él básicamente empezó a desarrollar esta terapia porque el estudio mostró que la gente que tiene una red social grande, o sea, que tiene muchos contactos, es gente que es más sana que la que tiene pocos contactos. Esto no significa ser amigos de todos, significa saber que uno tiene muchas personas con las que puede contar, la señora de la esquina, el caballero que, es cierto, reparte el pan, el portero, digamos, no, que está a la entrada de la escuela. Si es que yo soy visto por otro, esas personas son parte de mi comunidad. Eso es parte de lo que influye, de lo que incide, ¿cierto?, en el hecho de que algunos puedan lograr tener resiliencia o no. Lo que es más esperanzador es que la resiliencia se aprende, se puede desarrollar.
Y esto es clave. Aquí tenemos tarea, necesitamos desarrollar un currículum de desarrollo socioemocional que a veces está un poco olvidado, tengo que decirlo, en los programas oficiales. Esta es una tarea de todos, de cada uno de nosotros, ¿sí? Esto es clave. Si nos Tenemos dos, quedamos adentro, sí, dice, perdona, no sé, ¿ibas a leer eso, Hugo? claro, Eh, teníamos acá, sí, algunas preguntas del chat general también, se resumen también algunas de las preguntas específicas, que es un chat, y preguntan, claro, al final, y quizás la pregunta puede ser al revés, ¿por qué hay personas que han pasado situaciones difíciles? Porque hay personas que han pasado situaciones difíciles, logran tener resiliencia y otras no. O al revés, bueno, evaluamos habitualmente, hablamos de la capacidad de resiliencia de una persona, un grupo, una familia, una comunidad como un factor protector frente a situaciones difíciles. Una pregunta que no estamos conversando de esto permanentemente, ¿no? sí, sí. Mira, a ver, dos cosas que aparecen ahí, digamos, ¿no? Uno, claro, no somos buenos para expresar, pero tenemos que aprender a hacerlo. Esto es como la alfabetización. Algunos de ustedes trabajan en los primeros cursos enseñando a leer y a escribir. Bueno, la tarea tenemos también que aprender a hablar de las emociones. Tenemos que aprender por aproximación. ¿Y esto que sientes? ¿Qué es? Esta es la gran tarea en la educación socioemocional. Aprender a hablar de las emociones, aprender a tener un repertorio grande de nombres para poder distinguir los matices de nuestras emociones. Eso es clave. Y la ambivalencia, como dice Mauricio, le pregunta, ¿es un mecanismo de defensa? Sí, puede ser un mecanismo de defensa, eh, pero, eh, pero a veces, claro, a veces puede ayudarnos o a veces no. ¿Cuándo puede ayudarnos o cuándo no a elaborar, a superar un duelo? Cuando fundamentalmente somos capaces, ¿cierto?, de integrar, ¿sí? Uno va a sentir siempre esta ambivalencia, pero somos uno solo. Si aparecemos, disculpen el tecnicismo, pero como escindidos, o sea, como si no fuéramos, como si nuestra realidad fuera o completamente buena o completamente mala, ojo, ahí sí estamos en una situación un poco más compleja. Mm. Alguien había levantado la mano, parece, Hugo. La levantó, pero la bajó, por ahí se anduvo arrepintiendo. Claro, y Valeria, ahí, vi rápido por ahí, ¿sí? ahí Una duda, no me Joana, quedó muy claro sí. cómo podemos predecir el resultado de las acciones. Ups. No, pues, la verdad es que esto es bonito, no lo podemos predecir. Mm. Por suerte, está abierto. Eh, hay algunos autores con los que yo he trabajado que dicen que somos un libro abierto. No está escrito el final. A mí esto me da esperanza. Porque como no está escrito el final, pese a lo que se ha escrito en mi vida, a veces que yo no lo he elegido, ¿no? Que ha sido difícil, traumático, complejo, que ha sido marcador, que ha sido, cierto, triste, eso no lleva indefectiblemente al futuro. Yo creo que nosotros somos un libro abierto y podemos escribirlo. Entonces, de verdad, predecir nuestras acciones, ni la propia ciencia con todo su desarrollo ha podido, porque finalmente somos personas que en lo profundo, ¿cierto? Somos libres. Y eso eh, nos hace fantástico. Hay quienes creen en que estamos determinados. Yo tengo que decir que yo no creo que estamos determinados. Creo que que podemos ser autores de nuestra propia historia y de nuestro propio destino. ¿Sí? Ok, parece que... Vamos con las preguntas. Todavía queda un minutito si alguien se anima. Hoy día perdimos el ritmo que habíamos adquirido con los otros seminarios. Fueron 7 seminarios, uno tras otro, ¿no es cierto? Ya el segundo, tercero teníamos 3, 4, hasta 5 personas en vivo. Pero también, digamos, desde el texto han aparecido temas súper relevantes y de alguna manera me hacía la imagen mientras tú respondías la última pregunta, Jorge, esto de si somos un libro abierto o qué cosas somos, y efectivamente adhiero a eso que tú señalas, y pienso, bueno, ¿cuál es el sentido de lo que hacemos en ciertos espacios acotados de esta vida? ¿No es cierto? Espacios acotados entre comillas, porque estar en el sistema escolar 12, 14 años
no es un yato apenas en la vida, es un pedazo de vida importante, pero a pesar de eso, que en sí mismo es la vida estar ahí, me hacía la imagen de esta mochila, cuando uno sea de campamento, sea de viaje, y de alguna manera los profesores que los queríamos más, los queríamos menos, pero eran nuestros padres también, de alguna manera, con lo bueno, con lo malo aprendimos de todo eso, nos fueron echando también cosas en la mochila. ¿Ah? Y de todas maneras, de que la forma en que, y ahí está el desafío, sabemos que somos relevantes, no recibimos habitualmente la gratificación de nuestros alumnos que se quejan, nos pelean los puntos, las notas, las décimas, nos reclaman las medidas administrativas, sobre todo en el sistema escolar, las anotaciones, pero estamos nosotros sabiendo, como adultos que somos, que estamos haciendo una agregación relevante y sí, es lo que tú dijiste también hace un rato, Jorge, el currículum socioemocional, también que ya uno se podía cuestionar antes de todo esto, qué foco, qué relevancia tenía, también ha sido discusión en círculos más especializados y nosotros lo hemos visto. ¿Eh? Sí. Oye, quiero contestar un par de cosas que están ahí planteadas. Ricardo dice que papel tiene la fe en esto. Eh, tiene valor, por cierto que tiene valor, pero depende, digamos. Depende si tienes fe, porque hay quienes no tienen la gracia, y eso es importante entenderlo. Pero también depende de la madurez con la que tú vivas la fe. Porque también es cierto que hay ciertas creencias religiosas que lo que hacen es que no te permiten vivir la aceptación, digamos, ¿no? Y esto es un tema. Entonces, va a depender de aquello, ¿sí? Eh, Me parece que esta es la clave, digamos, ¿no? Eh, Ahora, Qué claro, bueno, y Erika. si nos vamos Sí, a salud mental propiamente tal, hay eh, estudios incluso acá en Chile que las personas que cultivan ciertas creencias trascendentales, místicas, religiosas, hay indicadores objetivos de protección, salud mental, sí. mejoría en salud mental, de todas maneras. ¿Ah? Pero yo Casualidad. insisto, tiene que haber madurez en la experiencia de fe, ¿sí? Así es. Yo quiero agradecerle ahí a Erika que pone que efectivamente, bueno, nos damos cuenta de que aquí hay vacíos que tenemos que llenar, pero solos no podemos, somos con los otros, entonces vamos, porque esta es una tremenda oportunidad para poder hacerlo. Eh, Marisol dice, ¿cómo puedo ayudar o apoyar a aquellas personas que solo ven el aspecto negativo de esto, digamos, ¿no? Eh, uf, este es un tema. Yo creo que las personas que ven solo el lado negativo de esto son personas que en general han sufrido mucho y yo creo que acompañarles, escucharles sin juzgar, estar allí, ¿sí? Y desear profundamente, digamos, ¿no? Que estén bien, que estén sanos y que puedan vivir en paz internamente, digamos, como tu deseo, es una tremenda manera. Eso es parte del ejercicio de la contemplación. Eh, Eso. Yo les quiero pedir excusas, pero tenemos otra actividad en un ratito, entonces quiero ir cerrando. Quiero agradecerle a aquellos que si les ha ayudado esta reflexión, veo algunas cosas, Ghislaine, lo que dice Hermes, Margarita decía una cosa también ahí súper potente. Jane y Marisol ya son, Erika también, ya son Sí, nombres que se me están haciendo familiares y no es poco decir, con áforos de 300 personas, hoy está día son bien. poco menos, pero siempre han hecho aportes muy, muy valiosos, buenas preguntas, participaban bien, así que gracias a, a la fanaticada. Hoy día en Facebook está el rol de fan destacado, ¿ah? Entonces tendríamos que ponerle a ellas ese rótulo que no existe en esta plataforma, pero dejamos constancia de aquello. Oye, Gracias. solo para cerrar, la presentación se la vamos a mandar a través de Hugo, va para la Regina para que las pueda distribuir. Por favor, si les sirve, úsenlo, porque está para eso, está para Así es. poder ponerla, ¿cierto?, en manos de todos eh, quienes hacen una pega tan importante. Y como decía al principio, miren, la única manera de enfrentar esto es entendernos como comunidad que aprende.
Así que nada, muchas gracias a ustedes, que les vaya bien en esto. Gracias, Eh, Jorge. Nos volvemos a ver todos, acuérdense. Estamos viendo. Y, Sí. y un abrazo, ¿sí? Y a Hugo con Francisca que Gracias. tiene viendo algunas Gracias, cosas. Jorge. Antes de darle, la Francisca que ya estaba acá, la hemos presentado, nuestra coordinadora del área de consejería. Sí, a propósito del repositorio que tú mencionas del primer ciclo, bueno, les contamos en el correo que enviamos el viernes de la semana pasada y que reenviamos también ayer, eh, todo el ciclo completo inicial de los 7 primeros seminarios de bienestar están, como se llama, disponibles, tanto los videos, y agregamos a eso, que seguramente varios de ustedes ya habían visitado en la página, reduca-p-cuida, de la página del SEAP, que ya la vamos a escribir acá como es habitual al final. Agregamos todo el material descargable, están todas las presentaciones de los primeros 7 seminarios de bienestar que realizamos entre el mes de junio y julio recién pasado. Así que eso también ahora vamos a ir agregando, ¿no es cierto?, también los nuevos videos de este nuevo ciclo, y les quiero contar justamente qué es lo que se viene en las próximas semanas. Esencialmente tenemos en este nuevo ciclo de 4 seminarios, hoy día hemos desarrollado el primero con la participación de Jorge. La próxima semana tenemos un segundo seminario que también eh, refleja también de las conversaciones que mencionaba Regina al principio, un poco hacer un chequeo de cómo ha avanzado el programa. Y es un seminario que sé que va a ser de mucho interés también para ustedes, porque en ellos van a participar 2 expositores del primer ciclo, de la primera serie, que son algunos de los temas que causaron gran movimiento, gran interés, y ellos son Daniel Martínez, el psiquiatra Daniel Martínez, que estuvo en el segundo seminario de bienestar con nosotros, y la psicóloga vocacional Paulina Ortiz, que estuvo en el sexto seminario hablando de psicología positiva, específicamente en contexto de educación. Así que estos 2 cracks de la positividad, porque trabajan juntos, son docentes de nuestros programas de positividad del diplomado en psicología positiva, van a estar con nosotros la próxima semana, y ya tiene un título sugerente, y además tiene una metodología que estuvimos conversando con ellos interesante. Este seminario es el próximo miércoles 19, lo pueden anotar, pero no se preocupen que les enviaremos como habitual recordatorio por correo electrónico a las 9 de la mañana, de 9 a 10:30. Este seminario lo han titulado Promoción de la resiliencia en los contextos educativos, aportes desde la psicología y la educación positiva. Eh, Ellos gustosamente han estado muy felices de aceptar la invitación y están preparando este seminario en que, eh, sobre todo aquellos que estuvieron, bueno, con Daniel, pero también en el seminario con Paulina, ese día no es solamente presentación, también les va a tocar trabajar. Ya en el primer seminario con Paulina nos conectamos a la plataforma Menti, hicimos algunos ejercicios, así que viene con sorpresas, y la idea también, ¿no es cierto?, es reforzar estos conceptos de la psicología positiva y hacernos eco también de una pregunta que a lo largo del primer ciclo de seminario fue importante, es, bueno, ¿cómo hacer la bajada? ¿Cómo hacer la aplicación en algunos conceptos que sabemos que son importantes, hemos escuchado de ellos, nos hemos interesado personalmente en su estudio, pero a veces, ¿cómo lo bajo? ¿Cómo lo aterrizo? ¿Cómo lo aplico? ¿Me cuesta? O no es tan sencillo como yo quisiera. Bueno, en ese foco, el tema de la psicología positiva en el contexto educativo, queremos profundizarlo, así que el próximo miércoles 19 a las 9 de la mañana estamos convocados con Daniel Martínez y Paulina Ortiz. Y la semana siguiente vamos a estar también el día miércoles 26 de agosto, donde invitamos a otro docente y colega nuestro, que no participó en el primer ronda de seminarios, que es el profesor Sergio Gómez, el director del área de formación continua y posgrado de nuestra escuela. Eh, Sergio va a incorporar un tema que le pedimos, nos parece súper interesante, pensando sobre todo en aquellos docentes que están trabajando con alumnos en enseñanza media. Se llama Actitudes Facilitadoras como herramientas para el proyecto de vida. ¿Ya? Sergio tiene harta experiencia en los temas vocacionales, ¿no es cierto?, con jóvenes,
con estudiantes universitarios, trabaja, digamos, en los procesos de admisión también de la universidad y conoce mucho el tema, porque también, y lo he estado pensando durante este seminario que Jorge nos estuvo acompañando, tenemos también un grupo importante de alumnos que están más bien en las fases terminales, los alumnos de cuarto medio. Hacía la pregunta, bueno, ¿cómo entonces acompañamos a hacer un cierre a los alumnos de cuarto en un contexto que habitualmente estamos acostumbrados a estar cerca de ellos? El cuarto año siempre es un año especial, terminan antes las clases, tienen una serie de rituales. Entonces, bueno, es un tema creo que es necesario y de mucha contingencia, pensando en la etapa del año en que más allá de nuestro contexto pandemia nos tenemos que situar y ser capaces también de dar una respuesta, hacer la bajada, como decía hace un rato, a estos grupos de estudiantes de los últimos años que están ya pensando en la siguiente etapa, más que en este largo periodo de 12 o 14 años en los cuales estamos en el seminario escolar. Y tenemos un cuarto seminario, no tenemos aún el tema, la hora específico, va a ser la primera semana de septiembre, es decir, la semana lunes 31 de agosto, martes 1 de septiembre, y donde vamos a incorporar también un tema de mucha relevancia, no solamente con alumnos terminales de enseñanza media, sino que en general con adolescentes y preadolescentes. Es un tema que se lo hemos encargado al grupo del equipo SECA, del Centro de Estudios de la Conducta Alimentaria, y va a versar sobre eso, sobre la promoción y prevención en trastornos alimentarios, que también son temáticas que no es menor el rol, no es menor la importancia que tiene, digamos, los equipos docentes estar actualizados en estos temas, porque como en tantos otros asuntos de la vida de nuestros estudiantes, muchas veces somos el tapón de la casa, electricidad, el que salta, el primero que aviso, el que ve cosas, conocemos, estamos más horas muchas veces que los papás con los niños. Por lo tanto, estar al tanto de esta temática de creciente preocupación en estos contextos de pandemia es uno de los temas de salud mental que ha cobrado relevancia en pandemia. Vamos a tener ese cuarto seminario sobre ese tema y ya les contaremos el día y la hora. No les voy a quitar más tiempo porque Francisca la tenía convidada también. ¿Cómo está Francisca? Bienvenida nuevamente a esta nueva ronda de seminarios. Sí, ¿Cómo han bueno, estado las consejerías? ¿Cómo ha ido eso? ¿Cuál ha sido la experiencia? Quería que nos contaras un poco eso hoy día. súper. Hola Hugo y hola a todas y a todos. En general las consejerías han ido bien eh, y todavía en realidad yo venía para acá, claro, a contarles un poco cómo vamos con las consejerías y también a invitar a las personas que todavía no han tomado consejería a contarles que todavía pueden hacerlo, que están a tiempo. Y, eh, y eso, como que se motiven y como siempre les compartimos que la hora de consejería se toma al correo reeducatecuida@uai.cl. Ahí ustedes nos mandan un correo con su disponibilidad, para cuando les gustaría tomar consejería. En general nosotros atendemos desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la tarde de lunes a viernes, así que disponibilidad hay y mucha flexibilidad según las disponibilidades de ustedes. Y tienen este servicio que consta de 4 sesiones para adquirir herramientas. Entonces, de nuevo, como hoy a propósito del seminario de duelo, si ustedes sienten que a lo mejor están necesitando alguna herramienta específica, si están observando cambios de ánimo con todo esto que estamos viviendo, que están teniendo problemas, por ejemplo, para realizar sus funciones cotidianas, para funcionar en su lugar de trabajo, para regular a un otro dentro de su casa, en el colegio, a los estudiantes, pueden pedir hora, porque para eso estamos nosotras. También para reforzar, como dijo Hugo, cada seminario es para reforzar algún ámbito como más específico de la psicología. Las consejerías también son para reforzar alguna necesidad concreta que ustedes puedan tener. Así que estamos muy abiertas a recibirlos a todos. Y eso. Hugo acaba Fran, de escribir ahí el correo, así que muchas gracias. Para que lo anoten ahí cuando sientan que les podrían servir. de todas maneras, Fran, aquí te voy a invitar a hacer un pequeño juego así, como, imitando un poco a los programas de televisión hoy día o los canales de YouTube, un pregunta y respuestas rápidas. Eh,
Que tiene que ver también con algunos correos que nosotros hemos conversado, de algunas consultas que has recibido tú y otras que he recibido personalmente de los más de 1000 y tantos funcionarios de la Cormup que están invitados y son parte del programa Reeducate QI. La pregunta más básica que no hay que ser, es una pregunta súper legítima, bueno, pero ¿esto es psicoterapia? No es psicoterapia, pero es una intervención psicológica. ¿Qué es la consejería si no es psicoterapia? ¿Es coaching? ¿En qué consiste la consejería? Justamente, como dijo Hugo, no, esto no es psicoterapia porque se reduce a una entrega de herramientas más concretas que sí tienen que ver con el ámbito psicológico, pero estamos limitados a 4 sesiones. Cuando hablamos de psicoterapia hablamos de algo que no tiene como un número de sesiones concreto en primer lugar, y de repente también tiene que ver con observar a lo mejor aspectos un poco más profundos de nosotros, y en ese sentido la consejería tiene que ver con entregar herramientas un poco más concretas. Si queremos, podríamos hablar como un poco más de una orientación en algún área específica, o como dijo Hugo, sería como una especie de mezcla entre orientación y coaching con algunos elementos de psicoterapias, porque sí, todo el equipo de consejeras son psicólogas. Psicólogos profesionales, así es. Sí, aquí una pregunta en concreto también, está dentro de las que te iba a hacer y la hace alguien en el chat. ¿Sirve como espacio de autocuidado? Y complemento lo anterior, es decir, si yo pensaba que ir al psicólogo o al psiquiatra cuando efectivamente tengo un trastorno de salud mental, que el 30% de la población mundial, de acuerdo a las estadísticas de la OMS, en algún minuto de nuestra vida va a tener algún cuadro de salud mental, leve, moderado, grave, pero lo va a tener. Entonces no hay espacio para quien no tiene un cuadro de salud mental, es para el autocuidado. Entonces esa es por ahí va la pregunta, complemento que hacen en el chat. Efectivamente, o sea, claro, como que si entiendo bien, como que me están preguntando si es que se puede asistir a consejería sin necesariamente Claro. tener un diagnóstico o un cuadro, y sí, de todas maneras. De hecho, la idea es que sea un espacio de autocuidado, eh, y tanto como autocuidado también entendiendo que cuando nosotros nos cuidamos a nosotros mismos también podemos tener más herramientas para poder regular a otras personas. Y por lo mismo les comentaba recién, si están sintiendo que a lo mejor en la casa no puedo regular a mi hijo, no sé, están sintiendo un poco de burnout parental, por ejemplo, o por otro lado están muy agotados con los estudiantes, como dice Claudio Araya, para los que ya hicieron el curso de herramientas, finalmente la primera parte del cuerpo al que el corazón le entrega sangre es a sí mismo, y la única manera de poder repartir al resto del cuerpo la sangre es partiendo por sí mismo. En ese sentido, como que nosotros tenemos que estar primero bien y cuidados para poder hacernos cargo de otros, y ustedes tienen un rol que es muy de cuidar a los demás. Entonces, Así en ese es. sentido, respondiendo a la pregunta, sí pueden asistir sin tener ningún diagnóstico y solamente centrándonos como en el tema del autocuidado. Está buenísimo. Es un, hay que tomar este espacio de consejería, efectivamente, es una intervención psicológica, pero una intervención psicológica en donde el foco, aunque suene muy trivial la analogía, la comparación, desde donde trabajamos no es desde la psicología del déficit, sino que es desde la psicología del vaso medio lleno, de los recursos con los que Simplemente. contamos, la experiencia que tenemos, y porque es algo muy relevante en la consejería o counseling, que quizás en Chile no está tan desarrollada como una de las disciplinas a través de las cuales se prestan servicios psicológicos, pero en ella el experto o experta en avanzar, en resolver o en enfrentar desafíos a nivel personal, a nivel familiar, a nivel profesional, ha sido y seguirá siendo el consultante. Por lo tanto, este es un espacio de facilitación, de orientación, para poder efectivamente utilizar mejor las herramientas, las estrategias que nos permiten abordar estos desafíos cotidianos. ¿Ah? No, no hay ámbito de la vida, no, como dijo Jorge hace un rato, que hubo la palabra disociación o escindirse, no hay ámbitos de la vida que estén separados, ¿no es cierto?, sino que somos personas integrales, los cuales nos afectamos por todos estos ámbitos en los que nos desarrollamos. Tenemos el rol de padres, hijos, hermanos, trabajador, colega, jefe, etcétera, y en todos ellos es importante que podamos sentirnos bien, y el espacio de trabajo en la consejería es muy importante para eso.
Efectivamente, y como dijiste tú, Hugo, que es muy importante, al final el trabajo se centra en activar recursos, pero recursos que son de ustedes, como que ustedes ya tienen y uno finalmente va a ir facilitando como esa mirada de como más compasiva conmigo misma y de ver cómo yo he logrado cosas hasta ahora y de esta misma manera puedo seguir también logrando cosas hasta ahora y junto con la contención también que tanto necesitamos de repente en trabajos donde siempre tenemos que estar funcionando para los demás. Perfecto, Fran, te agradezco nuevamente las preguntas también que han surgido, ir aclarando algunas de las dudas que, como les digo, nos han ido llegando en correos personales, al correo Reeducate Cuida, otros me lo han escrito a mí como coordinador del programa. Siempre estos espacios, al igual como cualquier otro trabajo de intervención psicológica, son espacios en los cuales está la confidencialidad respectiva, como en cualquier otro servicio profesional que uno reciba. Hay un secreto profesional que, por supuesto, nosotros respetamos a cabalidad. Ya pues, Fran, te dejo, y también me voy despidiendo de todos nuestros asistentes de hoy y quedando invitados para el próximo día miércoles a las 9 de la mañana con el segundo seminario de esta segunda ronda de seminarios de bienestar, donde estaremos hablando nuevamente de la psicología positiva y su aplicación a generar espacios de resiliencia con Daniel Martínez y Paulina Ortiz. Gracias, Fran, que estés muy bien y un saludo cordial a todos. Un gusto habernos encontrado nuevamente en los seminarios de bienestar, que son parte de la iniciativa Reeduca Te Cuida, desarrollada por la Cormup y con el apoyo de la Escuela de Psicología. Ahí se nos conectó en un minuto Sergio Gómez, que también va a estar, como les conté, en 2 semanas más junto a nosotros. Un abrazo grande. Chao, Fran, que estés muy bien. Gracias a todos. Chao, chao, Hugo, a todos que estén súper bien. Chao, gracias.